Estimados estudiantes, nuevamente nos encontramos para continuar desarrollando ejercicios con respecto a la evaluación T1 y vamos en esta oportunidad a desarrollar ejercicios con respecto al siguiente. Dice, con respecto al compuesto mostrado, indique si las proposiciones son verdaderas o falsas. Muy bien, entonces, si nosotros analizamos la estructura del compuesto, entonces vemos que es un compuesto con una cadena donde presenta dobles enlaces, triple enlaces, una estructura de un benceno y también el grupo funcional OH del alcohol. O sea, eso que significa que toda la estructura por este OH quiere decir que es un alcohol. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a analizar cada una de las proposiciones para indicar si es verdadero o falso. En la primera nos dice, es un compuesto oxigenado con una atomicidad de 45. Entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que si es un compuesto oxigenado, tiene que tener oxígeno. Y eso es correcto porque en el grupo funcional del alcohol, ahí está el oxígeno. Entonces, es un compuesto oxigenado. Ahora me dice, con una atomicidad de 45, entonces eso me está indicando que hay que contabilizar, ¿no?, la cantidad total de carbono, de hidrógenos, o sea, la cantidad total de elementos, la cantidad total de átomos de los elementos que conforman. Entonces, eso no lo va a dar la fórmula global. Ah, muy bien, entonces determinamos la fórmula global. Entonces contabilizamos la cantidad total de carbonos, también vemos que hay hidrógenos, hay oxígenos y también vemos que hay cloro, ¿cierto? Aquí observamos que hay cloro. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, eh, y cloro, entonces. Listo. Entonces contabilizamos cuántos carbonos hay. Entonces, sí, vamos a contar carbonos empezando de manera ordenada, ¿cierto? De acá desde la derecha serían 1, 2. Acá en el benceno sabemos que hay en cada enlace hay carbono, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 carbonos. Por eso que hay que contabilizar bien. Solamente los carbonos, estamos hablando de carbono, ¿no? Volvemos a chequear nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carbonos, ¿correcto? Entonces, 20 carbonos. Muy bien. Ahora, hidrógenos. Contabilizamos ahora los hidrógenos, ¿cierto? Entonces, empezando acá tenemos un hidrógeno, y acá hay dos, serían dos y uno, tres. Acá hay uno, cuatro. Lógicamente en el benceno, aquí en esta estructura, ¿cierto? ¿No? Los hidrógenos están solamente en los carbonos que no está enlazado, o sea, acá, aquí no hay hidrógeno, acá sí, por lo tanto lo vamos a colocar mejor para que podamos observarlo mucho mejor. Entonces tenemos hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno, hidrógeno. Lógicamente que acá hay carbonos, pues, ¿no? Carbonos, 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 y acá hay carbonos. Pero este carbono, ¿cierto? Como saben, este círculo indica que hay, son dobles enlaces, ¿cierto? De manera intercalada. Por lo tanto, entonces, van completando la tetravalencia. Entonces, por eso este carbono ya no tiene hidrógeno porque ya completó su tetravalencia. Entonces, contabilizando, sería 1 y 2 son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2, 13, 14, y 2, 16, y una 17, y una 18, y 2, 20, 20, y uno 21, y 3, 24, y 3, 27. O sea, quiere decir que hay 27 hidrógenos, ¿correcto? Entonces, 27 hidrógenos. Y oxígenos, vemos que hay un solo oxígeno, que es el que se encuentra en el grupo de los alcoholes, un oxígeno, entonces uno. Y también vemos que hay un solo cloro, entonces hay uno. Listo. Ahora sí, como nos dice la atomicidad significa, ¿correcto? Entonces, la atomicidad
Entonces, esto viene a ser la fórmula global, ¿cierto? Entonces, la atomicidad viene a ser la cantidad total ahora de átomos. Entonces, hay 20 carbonos, más 27 hidrógenos, más un oxígeno, más un cloro, ¿cierto? Que hacen en total 7, 8, 9, 2 y 2 son 4, 49. Entonces, quiere decir que su atomicidad es 49, ¿cierto? Y en la proposición me están indicando que su atomicidad es 45. Por lo tanto, es incorrecto, ¿cierto? Entonces, esto es falso, ¿no? Su atomicidad no es 45, sino es 49, ¿cierto? Muy bien, ya respondimos a la primera. La segunda proposición es la cadena carbonada principal tiene 10 carbonos. Ah, entonces hay que ubicar la cadena principal. Entonces, ubicando la cadena principal, ¿cierto? La cadena principal. ¿Quién sería la cadena principal? Lógicamente la cadena principal es la cadena carbonada que contiene el grupo funcional principal que es el OH. Aquí está. Entonces el OH y la cadena principal es la cadena carbonada, la más larga, ¿no? Entonces, vamos ahí, ahí, ¿cierto? Ahí está. Esa sería la cadena principal. Entonces todo lo demás, como ustedes ya saben, son los radicales, ¿no? Este es un radical que viene a ser un radical, ¿cierto? Un radical de 4 carbonos que se une en esta forma, que es el iso, disculpen, el, es el isobutil, este es el radical isobutil, ¿correcto? Acá tenemos el radical cloro, y acá el benceno como radical, que es el radical fenil. ¿Estamos? Ya está, son los radicales que tienen el futuro. Bien, entonces como nos dice en la proposición 2, como podemos observar, la proposición 2 nos dice la cadena carbonada principal tiene 10 átomos de carbono saturado. ¿Carbono saturado? ¿A qué se refiere cuando no dice carbono saturado? Carbono saturado significa átomos de carbono con enlaces simples. O sea, en otras palabras, me está diciendo que en la cadena principal hay 10 carbonos con enlaces simples. O sea, carbonos de una sola rayita. Muy bien, analizando entonces, a ver, vamos a ubicar, a ver si es cierto que hay 10 carbonos con enlaces simples. ¿Este carbono tiene enlace simple? Sí. Hay uno. ¿Este carbono tiene enlace simple? Sí. Dos. Este carbono ya no, tiene doble enlace, entonces ya no es simple. Entonces, ahí van dos. Entonces, este carbono tampoco es. El siguiente, sí, este. Entonces serían tres. Van tres. Este carbono también tiene enlace simple. Cuatro. Simple. Cinco. Simple. Seis. Acá ya no es, acá tampoco. Y ya no hay más. O sea, quiere decir que hay seis carbonos con enlace simple. Seis nada más, ¿no? Volvemos a chequear si gustan. Uno. Enlace simple. Dos. No. No. 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y no, porque son enlaces triples ya. Enlaces triples ya no son enlaces simples, ¿cierto? Entonces, hay 6. Y acá no dice 10. Ah, por lo tanto, entonces, la proposición 2 también es falsa, ¿cierto? No hay 10 átomos de carbono saturados ya con enlaces simples, sino hay 6 átomos con enlaces simples, átomos saturados. Y la proposición 3 nos dice su nombre yupa, es el 6-cloro-2-fenil 8 isobutil 3 de 6 9 ol. Hay que verificar entonces el nombre. Entonces, ya nosotros de antemano hemos buscado la cadena principal, como ustedes ven, ya hemos identificado radicales, ahora lo que nos falta es numerar. Y para numerar, no olviden que se numera buscando la ubicación más baja para el grupo funcional, en este caso es el alcohol, o sea, el OH. Este OH tiene que tener la menor posición ahora, ¿cierto? Ya no solamente son los dobles y triples enlaces, sino ahora cuando tratan de alcoholes, entonces ahora es el OH que tiene que tener la menor posición. ¿Correcto? Muy bien, entonces colocando la menor proposición, la menor numeración en función al alcohol, entonces quiere decir que la numeración va a empezar acá por este carbono que contiene el OH. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, quiere decir que es una cadena principal de 10 carbonos
empezando desde la derecha a la numeración. Una vez numerado, ya está listo para dar el nombre. Entonces, ¿cuál sería su nombre? Su nombre será entonces, empezando por los radicales, ¿cierto? En el orden alfabético. Entonces, como ven, tenemos nosotros radical fenil, F, radical cloro, C y radical isobutil. Entonces, primero sería con el cloro, ¿no? Por el orden alfabético el cloro, luego sería la F de fenil y luego la I de isobutil. Entonces, con el cloro que está en posición 6 sería 6 cloro, luego 2 fenil y luego 8 isobutil, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora sí sería entonces 6 cloro, 6 cloro, eh, 2 fenil, 8 isobutil, 8 isobutil. Listo, ya están los radicales, ¿no? Nombrados de acuerdo a su posición y luego viene la cadena principal. Y la cadena principal es de 10 carbonos, entonces sería D, ¿cierto? Pero como vemos que la cadena principal tiene doble enlace, tiene triple enlace y también es el alcohol, por lo tanto, como es un alcohol, tiene que tener la terminación ol. Pero antes de dar la terminación ol, primero hay que indicar la posición de los dobles y luego los triple enlaces y al final la del alcohol. Entonces, el doble enlace está, como vemos, en posición 3. Entonces sería d 3 en, ¿cierto? d 3 en, o algunos le ponen, ¿cierto? 3 de sen, ¿cierto? Porque está en posición 3. Luego viene la posición del triple enlace que está en posición 9, 9 in, y el El triple enlace, para nombrarlo, es in o ino, ¿cierto? La terminación in o ino. En este caso, en el alcohol se dice solamente in, porque todavía falta nombrar al alcohol. Y luego, el, la ubicación del alcohol que está en posición 1, ¿no? 1, entonces, ol. Y ese sería su nombre. Entonces, su nombre sería 6-cloro, 2-fenil, 8-isobutil. La cadena principal entonces sería de 3-en, 9-in, 1. Muy bien, nos vamos entonces al nombre que nos da la proposición y vemos que es correcto. Solamente la única diferencia es que aquí nos ponen 3 de 100 y nosotros hemos puesto de 300. Es lo mismo, ¿cierto? Acá es lo mismo, sino que acá está usando la versión antigua de la yupa en la nomenclatura, poniendo primero la ubicación del triple enlace que está en posición 3 y luego, ¿no? Indicando de 100. Y nosotros hemos utilizado la versión actual de lo que dice la nomenclatura YUPA, que es ubicar la posición dentro de la cadena principal, ¿no? De 3 en, que es lo mismo, ¿no? Pero después el resto es igual, entonces quiere decir que el nombre YUPA es correcto, tanto lo que nos dice en la proposición 3 como lo que hemos obtenido. Por lo tanto, la tercera proposición es correcta. Por lo tanto, respecto al compuesto mostrado, indique si las proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces, responderemos, la respuesta sería entonces, la primera proposición es falsa, la segunda también es falsa, y la tercera proposición es verdadera. Entonces sería falso, falso, verdadero. ¿Correcto? Bien. Tenemos ahora el siguiente ejercicio. El fenol es un sólido cristalino incoloro, el cual dice brillante y muy soluble en agua, ¿no? Por lo tanto, nos indica que en la naturaleza se le encuentra en la madera y se prepara también artificialmente para ser usado como un desinfectante. Por tanto, nos piden identificar el nombre de este compuesto derivado del fenol. Ah, muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es, para poder dar el nombre, entonces vamos a nuevamente a diseñar la estructura. Entonces la estructura es la siguiente, tiene una cadena cíclica que pertenece, como ustedes observan, al benceno, lógicamente con el circulito que nos indica que son los tres dobles enlaces que tiene, que están rotando, ¿cierto? Por eso es circular. Y por acá OH, que es el grupo funcional del alcohol, por acá el grupo nitro, NO2, y por acá un bromo. ¿Listo? Ok. Entonces, es una estructura en base al fenol, nos dice. Y eso es cierto. ¿Por qué nos dice que es en base al fenol? ¿Por qué? Porque el benceno con el OH, o sea, esta estructura, esto de acá corresponde a la estructura de un fenol, ¿cierto? Un fenol, el cual este fenol tiene dos sustituyentes, como lo podemos observar, el bromo
y el sustituyente o radical nitro, NO2 nitro, ¿cierto? Entonces es un derivado del fenol, ¿cierto? Entonces nos pide justamente dar el nombre de este derivado del fenol. Entonces ya hemos ubicado la cadena principal, que es el benceno con el OH, que es el fenol, y los radicales bromo y nitro. Ahora lo que nos falta es numerar para poder dar el nombre respectivo. Muy bien, entonces numerando, ¿cierto? La estructura del fenol, o sea, del benceno en este caso. Entonces, como es fenol, entonces el OH, que es el grupo funcional principal del fenol, el OH, este OH, entonces este OH tiene que estar en la menor posición. Y como debe estar en la menor posición, entonces tiene que ser el carbono que lo contiene, o sea, que lo enlaza, tiene que tener la numeración 1, ¿correcto? Entonces, desde ahí empieza la numeración. Entonces, aquí ponemos 1. Entonces, este carbono es 1. Entonces, ahora sí nos vamos en la búsqueda de las menores posiciones de los radicales para la numeración. Y me doy cuenta que es hacia abajo, ¿cierto? Sentido horario. O sea, aquí sería 2 entonces, luego 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué? Para que veamos que los radicales entonces están cayendo en posiciones más bajas, 3 y 4. Si lo hubiera hecho en el otro sentido, en el sentido antihorario, entonces el bromo estaría cayendo en posiciones 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y el no, nitro, posición 5. Entonces las posiciones de los radicales serían 4 y 5. Y eso no me conviene porque como ustedes ven, ¿no? Numerando hacia abajo, las posiciones de los radicales me salen 3 y 4. 3 para el nitro y 4 para el bromo. 3, 4 es mucho mejor que decir 4 y 5, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces esa es la numeración correcta. Y con ello entonces estamos listos para ya dar el nombre. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Entonces, como sabemos, el nombre ya empieza con los radicales en el orden alfabético. Entonces, como tenemos bromo y nitro, primero sería el bromo por el orden alfabético. Entonces, su nombre será 4 bromo. Luego el radical nitro, que está en posición 3, 3 nitro. Y luego viene la cadena principal, que es el fenol, ¿cierto? Eh, entonces su nombre del compuesto de este derivado de los fenoles es 4 bromo 3 nitro fenol. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora tenemos el siguiente ejercicio en el cual nos dice lo siguiente. Del siguiente compuesto mostrado, ¿cierto? Del siguiente compuesto mostrado, nos indica cuál no se puede afirmar, o sea, mejor dicho, no es correcto, ¿no? Muy bien, nos dan entonces el compuesto y vamos a analizarlo, de acuerdo a lo que nos dice A, B, C y D. Entonces, en A, ponemos ahí el compuesto, tiene un radical metóxido. Ah, entonces, analizando, ¿cierto? Aquí justamente, ¿no? La estructura del compuesto tiene una estructura en el cual tiene un radical OH3. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la cadena principal del compuesto es acá, ¿cierto? Esa es la cadena principal, la cadena más larga, ¿no? Cuando voy a hacer mi nomenclatura, esa es la cadena más larga. Por lo tanto, si esa es mi cadena más larga, pues todo lo que queda afuera son los radicales, ¿no? Radical y radical. Y el OH3 es un radical metoxi y el que está abajo, que es de dos carbonos, es un radical etilo, ¿cierto? Entonces, ¿tiene un radical metóxido? Cierto, ahí lo estamos visualizando ya, por lo tanto, es verdadero o es correcto, ¿cierto? B, es un compuesto insaturado, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando se dice que es insaturado, cuando presenta carbonos con doble enlace. Y acá vemos, lógicamente, dobles enlaces. Entonces, basta con que haya un doble enlace para decir que ya es un insaturado. Si no hubiera dobles enlaces, se llaman saturados. O sea, enlaces simples son saturados. Estructuras con al menos un enlace doble, al menos, ¿no? O sea, pueden haber dos, pueden haber tres también. Pero basta con que haya un doble enlace para que se diga que es un insaturado. Entonces, el B también es correcto. Es un compuesto insaturado. Entonces, es verdad. C. Dice, la nomenclatura yupa indica que la cadena principal debe contener el doble enlace. Cierto, por eso justamente la cadena principal, como ustedes ven, está conteniendo el doble enlace, ¿no? Entonces, ese es correcto. Entonces, verdadero también. Verdadero. D. Su nombre. Ya aquí ya hay que dar el nombre para poder corroborar con el D si es cierto que es 4-metoxy-13. Muy bien, entonces, eh, haciendo entonces la nomenclatura, ya hemos ubicado la cadena principal, también ya ubicamos los radicales, ahora sí la numeración.
Y como vemos, como es una estructura que tiene doble enlace, o sea, es en realidad un alqueno, entonces la posición más baja del alqueno va a empezar numerando desde la izquierda, ¿no? Entonces, uno, 2, recuerden que acá en cada uno hay carbono, ¿cierto? Carbono, 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 que lo estoy poniendo por puntito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿no? Listo. Por lo tanto, ya no me, ahora sí ya está listo para dar su nombre. ¿Cuál sería su nombre entonces? Su nombre sería el, en el orden alfabético, primero por el eh, etil, ¿no? Entonces sería 5-etil, luego 4-metoxi, ¿cierto? 5-etil, 4-metoxi, y luego la cadena principal. Como la cadena principal es de 7 carbonos, entonces sería E, pero hay doble enlace en posición 2, ¿cierto? Entonces E, 2, E, ¿cierto? Entonces, y entonces la D es incorrecta, ¿cierto? Porque me dice que su nombre es 4-metoxi, ¿cierto? Ahí está, pero no hay nombre al etil, al radical etil, el 5-etil no está, entonces con eso ya lo invalida, ¿cierto? Por lo tanto, el D es incorrecto, o sea, no se puede afirmar. Entonces aquí, al menos hasta ahí es la respuesta, pero vamos a analizar también la E, ¿no? Entonces, tiene un carbono primario. Ah, carbono primario. ¿Qué hemos dicho? Te hemos dicho, disculpen, un carbono terciario. ¿Qué hemos dicho? Que los carbonos terciarios solamente se analizan, recordando un poquito la teoría, los carbonos terciarios solamente se analizan con aquellos carbonos que son de enlace simple, ¿cierto? Entonces, acá tengo carbono con enlace simple, pero este es un carbono primario porque se enlaza a un solo carbono. Este carbono también es de enlace simple, pero es un carbono secundario porque se enlaza a dos carbonos. Este carbono es el carbono terciario. El carbono 5 es el carbono terciario porque se enlaza a tres carbonos de enlace simple. Ah, entonces aquí tenemos al carbono terciario. Este es el carbono terciario, ¿cierto? Está el carbono terciario, que es acá, carbono, ¿no? Carbono, 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 terciario. Entonces, este es un carbono terciario. Siguiente, este es un carbono terciario, este no es un carbono terciario, por ejemplo, ¿no? El de acá. ¿Por qué no es un carbono terciario? Porque está enlazado a dos carbonos nomás. El de acá no es un enlace a carbono, porque se está enlazando a un oxígeno. Los carbonos terciarios son porque se enlazan a tres carbonos. Y este no puede ser carbono terciario, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, este carbono solamente se enlaza a dos carbonos. Porque acá no se enlaza a un carbono, acá se está enlazando el oxígeno del metóxido. ¿Cierto? Se está enlazando el oxígeno, OH3. Por lo tanto, no es un carbono terciario. Acá tampoco es un carbono terciario porque tiene doble enlace y hemos dicho que si hay doble enlace y triple enlace, esos carbonos no se analizan. Y este es un carbono primario, acá es un carbono primario y este es secundario. Entonces, lo que sí hay mayormente en este estructura secundario, ¿cierto? Y solamente hay un solo carbono terciario por la forma de la estructura, ¿no? Entonces, ¿tiene un carbono terciario? Es correcto, ¿cierto? Hay un solo carbono terciario que lo tenemos acá. Por lo tanto, entonces, al responder a la pregunta donde dice del compuesto mostrado no se puede afirmar que, entonces no se puede afirmar la D. Entonces, la D es la respuesta, ¿cierto? No se puede. ¿Muy bien? Luego nos dice, ¿cuál es el nombre yupa del siguiente compuesto orgánico? Allá. Entonces, para dar el nombre yupa, como ustedes observan, hay que analizar a la estructura del compuesto. Y me doy cuenta que la estructura del compuesto presenta, pues, grupos funcionales. Grupo CO, cetona, o doble enlace de la acetona. Acá el grupo OH del alcohol, el CHO del aldehído y, lógicamente, enlace doble. ¿Cierto? O sea, alqueno. Muy bien, entonces, dentro de todos ellos tenemos que ver quién es la prioridad. Pues, ¿quién tiene la prioridad ahí entre el OH del alcohol, entre el CO de la acetona y el CHO del alcohol y el doble enlace del alqueno? Entonces, la prioridad lo tiene el CHO del aldehído, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el compuesto se va a nombrar como un aldehído. Y por lo tanto, al analizar, ¿cierto? Este CHO, que es el principal, junto con el ciclo, entonces vienen a ser la cadena principal. Muy bien, entonces mi cadena principal va a ser así, ¿cierto? La cadena cíclica y el CHO. Todo lo que me queda afuera, entonces, vienen a ser los radicales. Entonces, el radical OH, que es el radical hidroxi, el doble enlace oxino, que es el radical oxo,
¿cierto? Ya deja de ser la acetona porque ya pasa a ser un radical. Y este radical que es doble enlace, ¿cierto? Que viene a ser el radical, ¿no? De dos carbonos, etenil o también llamado vinil, ¿cierto? Este es etenil o radical vinil. Cualquiera de ellos se emplea, ¿no? Para la nomenclatura. Eso va a depender, ¿no? Con quién usted quiera colocarlo, ¿no? Pero mayormente se utiliza vinil, ¿cierto? Y es lo que vamos a nosotros usar para darle la respuesta. Bien, ahora sí, numeramos. Vamos a numerar para poder dar el nombre del compuesto y empezamos obviamente por el carbono del ciclo, acá del carbono que contiene el CHO y que está en la cadena ciclo. Y ahora sí, nos vamos a hacer doble enlace de acuerdo a la nomenclatura yuca. Primero se da prioridad al doble enlace que está contenido dentro del ciclo. Ahí, ¿cierto? Doble enlace. Muy bien. Una vez establecido, ya está listo para dar su nombre. ¿Cuál sería su nombre entonces? Su nombre, como ustedes observan, es entonces de la estructura del compuesto, ¿cierto? De este compuesto que estamos analizando, ¿cierto? Empezando, ¿no? La numeración de esta manera. Entonces, será empezando por los radicales, ¿no? En el orden alfabético, yo voy a utilizar vinil. En el caso de este radical etenilo vinil, vamos a utilizar vinil. Si usted quiere utilizar etenil, pues lo puede utilizar, pero siempre teniendo en cuenta el orden alfabético, ¿no? Si voy a utilizar etenil, el orden alfabético lo van a utilizar con la E de etenil. Y si voy a utilizar vinil como nombre del radical, entonces voy a hacer uso de la V de vinil, ¿no? Entonces, como yo voy a utilizar vinil, entonces analizo H, O y V. ¿Quién es primero? El H, ¿no? Entonces, sería 6-hidroxi, 6-hidroxi. Luego tenemos, luego del H sigue la O, ¿no? Entonces, 4-oxo. Luego, el otro radical es el vinil, que lo estamos tomando como vinil, entonces, ¿qué están posicionando? 2 vinil. Y ahora sí, la cadena principal, que es una cadena cíclica de un aldehído. Recuerden que cuando es una cadena cíclica de un aldehído, la terminación es carbaldehído, ¿correcto? Entonces será ciclo, como es de 6 carbonos, la estructura, entonces sería ciclo X, pero hay un doble enlace que está en posición 2, ¿no? Entonces, antes de decir ciclo hexeno, carbaldehído, entonces hay que indicar que está en posición 2. Entonces, ciclo X, 2, porque el doble enlace está en posición 2, y ahora sí, 2, eno, ¿cierto? Eno, es carbaldehído. En otras palabras, el nombre del compuesto es 6-hidroxi, 4-oxo, 2-vinil, ciclohex, 2-eno-carbaldehído. ¿Correcto? Ese sería entonces su nombre yupa. Muy bien. Seguimos ahora al siguiente compuesto y tenemos que me pide determinar la fórmula global o molecular y así como también su masa molar del compuesto. Ah, y me dan ahora el nombre. Entonces yo tengo que hacer la estructura. Muy bien, entonces para poder hacer ello, entonces lo que tenemos que hacer es justamente, ¿no? Hacer o determinar la cadena principal. Hay que hallar en el número compuesto la cadena principal. Entonces 3-bencil es un radical, 2,7,8 trimetil es un radical también. Nonano, aquí está la cadena principal. O sea, al decirme nonano, 4,6 ionas, eso significa que es una cadena principal abierta de 9 carbonos. ¿Cierto? De 9 carbonos. Al decirnos no nano, dos nonas de 9. Y al decirme 4,6 dionas, quiere decir que tiene dos cetonas, ¿cierto? Dos grupos cetonas. Bien, entonces empezamos por justamente el nombre de la cadena principal que es nonano. Entonces, eso al decir nonano significa que tiene 9 carbonos. Entonces, vamos a diseñar 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Está 9 carbonos. Correcto, los 9 carbono. Y ahora lo que tenemos que hacer es numerar, ¿cierto? Para ir ubicando.
los radicales. Entonces voy a empezar a numerar, empezando siempre desde la izquierda, algo en el cual es ya a criterio, porque si quiero yo puedo empezar también desde la derecha, no hay ningún problema, eso es distinto, ¿cierto? Ya está numerado, la cadena principal. Y ahora, continuando, dice nonano, ya está ahí. Ahora dice 4,6 dionas. Quiere decir que en posición 4 y en posición 6. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar las cetonas. Al decirnos 4 o 6 dionas, esa es la ubicación del grupo funcional cetona, ¿cierto? Que es di, porque son dos cetonas, o sea, el grupo CO, uno en posición 6 y el otro en posición 4. Entonces, colocando entonces en posición 4, acá CO, podemos ponerlo hacia arriba, hacia abajo, eso también es indistinto. Yo puedo poner, por ejemplo, así también, ¿cierto? Pero lo correcto, ¿no? En 4 y en 6, el grupo cetona, ¿cierto? De este compuesto, ¿no? Listo, ahora sí, una vez ubicado ello, ya está la nonano 4,6-diona, y ahora sí los radicales, ¿cierto? Completamos con los radicales, el bencil en posición 3, el radical bencil, no olviden que el radical bencil es el benceno con un CH2, CH2 y el benceno, ya está, ese es el radical bencil, 3 bencil me dice, luego me dice 2, 7, 8, trimetil, 3 radicales metil en posición 2, 7, 8, entonces un metil acá, CH3, recuerde que metil es C3. Como dice trimetil, obviamente hay 3 en posición 7 el siguiente, entonces voy a poner hacia arriba, H3, y en posición 8 otro, y lo voy a poner hacia abajo. Entonces, como observamos, hemos ubicado, ¿cierto? Hemos ubicado los radicales, ¿no? Los radicales respectivos del bencil y los radicales metil en posición 2, 7 y 8, ¿cierto? Listo, y ahí está ya la cadena principal que ya la hemos hecho. Ahora sí lo único que nos queda es completar la tetravalencia con los carbonos que faltan y que vemos en la cadena principal, ¿no? Entonces, carbono 1, como ustedes ven, tiene un solo enlace. Entonces, para la tetravalencia, entonces le faltan 3, entonces sería 3 hidrógenos. Este carbono 2 tiene 3 enlaces, entonces le falta uno para llegar a 4. Este carbono 3 también tiene 3 enlaces, le falta uno para llegar a 4. Este carbono ya tiene el carbono 4, entonces ya te cumplió su transparencia. El carbono 5, entonces tiene 2 enlaces, entonces acá sería CH2. El carbono 6 ya completó sus 4 enlaces. El carbono 7 tiene 3, entonces le faltaría 1, 4. El carbono 8 tiene, muy bien, tiene 3 enlaces el carbono 8, entonces sería CH. Y el carbono 9, que tiene un solo enlace, acá sería CH. Listo, completé la estructura entonces. Pero no solamente tengo que hacer la estructura, porque me está pidiendo que determine su fórmula global. Y entonces, para hallar la fórmula global, entonces tengo que contabilizar la cantidad total de carbonos, la cantidad total de hidrógenos, y también veo que hay oxígenos, cantidad total de oxígenos, ¿cierto? Entonces, muy bien, vamos a contar entonces la totalidad de carbono. Entonces, si nos damos cuenta, recuerden que en el benceno hay carbonos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo mejor, carbono, 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 y cada carbono tiene hidrógeno, ¿cierto? Por los dobles enlaces. Muy bien. Contando entonces los carbonos, la correcta, entonces en orden, empezando por el número 1, 1, 2, 3, 4, 5, ahora sí en el benceno 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, arriba 16, 17, abajo 18, 19. Entonces tiene
19 carbono, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos colocando de una vez 19 carbono. Hidrógenos, hay que contar ahora la cantidad total de hidrógenos, ¿cierto? A ver, vamos a contabilizar entonces, sería, empezando de acá desde el carbono 1 nuevamente, serían 3 hidrógenos, 3. Acá también hay, entonces tenemos 3 hidrógenos, 4 y 3 7, 8 y 2 10. Acá hay uno en cada carbono en el benceno, entonces 10 11, ¿no? A ver, 3 4 y 3 7, 8 y 2 10, 11 12 13 14 15, no hay hidrógenos, 15 y 2 17, 18 y 3 21, 22 y 3 25 y 3 28, ¿cierto? O sea, hay 28 hidrógenos. Muy bien, entonces sería 28 hidrógenos, 28 hidrógenos. Y oxígenos tenemos dos oxígenos, ¿cierto? Si visualizamos tenemos dos oxígenos, uno en el CO y otro acá en el otro CO, ¿cierto? No hay más oxígenos, bueno, o sea, dos oxígenos, dos. Esa sería su fórmula global o molecular. Pero también nos piden su masa molar. Ah, entonces la masa molar es aquella que se halla en función a la fórmula global con los pesos atómicos. Entonces, la masa molar sería entonces 19 carbonos por el peso de carbono, cada carbono que es 12 gramos por mol, o sea, su peso atómico, más los 28 hidrógenos por el peso atómico de cada hidrógeno que es del hidrógeno que es 1 gramo por mol. Y finalmente los dos oxígenos, ¿no? Más los dos oxígenos y cada oxígeno, obviamente, su masa, su peso atómico es 16, ¿no? 16 gramos por mol. Listo. Multiplicamos y sumamos y nos va a salir 288 gramos por mol. De esa manera, entonces, hemos hallado la masa molar. Muy bien. Entonces, tenemos este ejercicio. Bien, jóvenes, espero que con estos ejercicios puedan ustedes complementar lo que es el desarrollo sobre los temas que hemos trabajado y conmigo será hasta una próxima oportunidad.